Pero la Escuela Nacional de Control no se detiene. Transformamos nuestra metodología de aprendizaje. Nos adaptamos a esta nueva era digital, con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del Estado. Lanzamos nuestra maestría en control gubernamental en modalidad virtual, con el respaldo de la Contraloría General de la República del Perú y reconocido por la SUNEDU. Capacitamos al Sistema Nacional de Control con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas. Realizamos eventos virtuales de manera constante y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores. Componentes nacionales e internacionales que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. Organizamos mesas de concertación con escuelas del Estado y la red digital con las escuelas de posgrado para la mejora de la calidad de la educación virtual a nivel internacional. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores, funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Seguimos adelante. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Buenas noches con todas y todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la charla magistral Ciberseguridad, la importancia de proteger la información en un mundo digital. A continuación, unas palabras de bienvenida a cargo del señor Marco Antonio Núñez del Prado Col Cárdenas, subdirector administrativo de la Escuela Nacional de Control. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Stephanie. Muy buenas noches con todas y todos los presentes y participantes. Queremos darles la más cordial bienvenida en esta charla magistral que forma parte de las actividades de capacitación, formación permanente que desarrolla la Escuela Nacional de Control en el marco de su objetivo de contribuir en el desarrollo y mejora de las funciones diarias de los funcionarios, funcionarias, servidores públicos y público en general. Es importante que los colaboradores del Sistema Nacional de Control y las colaboradoras que forman parte de la administración pública y los encargados de brindar servicios de calidad a los ciudadanos estén capacitados en temas de control gubernamental, gestión pública y formación permanente o complementaria, permitiéndoles así aportar valor a su día a día. En esta charla se abordarán los principales conceptos relacionados a ciberseguridad y los principales vectores de ataque, así como los diferentes controles a tener en cuenta para mitigar los riesgos relacionados al mundo digital, muy de moda por la coyuntura actual. Por ello, en esta oportunidad escucharemos la charla magistral sobre ciberseguridad, la importancia de proteger la información en el mundo digital, que estará a cargo del señor Luis Guillermo Bach Soriano. Estimado Luis, te damos la más cordial bienvenida y queremos agradecer tu participación, ya que los conocimientos y experiencias que compartirás con nosotros serán en beneficio del crecimiento profesional y personal de cada uno de los presentes y participantes. También queremos agradecer a los presentes por su asistencia e interés en las actividades académicas que desarrollamos todas las semanas y los invitamos a ingresar a nuestra página web, al Facebook oficial, a la página de LinkedIn de la Escuela Nacional de Control, donde encontrarán más información de nuestras charlas, conferencias. Que tengan una provechosa conferencia. Muchísimas gracias por su participación. Agradecemos las palabras del señor Marco Antonio Núñez del Prado Col Cárdenas, subdirector administrativo de la Escuela Nacional de Control. Antes de dar inicio al evento, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, las y los participantes podrán realizar preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas, las cuales se enviarán al ponente para que sean resueltas al finalizar su exposición. Bien, iniciamos la charla magistral Ciberseguridad, la importancia de proteger la información en un mundo digital, a cargo del señor Luis Guillermo Bach Soriano,
quien es ingeniero de sistemas de la Universidad de Lima y magíster en innovación tecnológica y gestión de la información por la Universidad de Barcelona. Cuenta con 22 años de experiencia en seguridad de la información, 13 de los cuales se ha desempeñado como CISO, Chief Information Security Officer, de importantes grupos empresariales. Cuenta con experiencia como ponente en foros internacionales en Perú, Chile, Colombia y República Dominicana. Es docente de la Escuela de Posgrado en la UPC, de la Maestría en la Ciberseguridad y Gestión de la Información, así como del curso de Sistema de Gestión de Ciberseguridad e Información. Adelante, señor Bach. Perfecto, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir ciertos conocimientos con ustedes. Voy a proceder a compartir la presentación que he preparado para el día de hoy y espero que sea de su total agrado, pues son temas bastante relevantes e interesantes. Perfecto. Bueno, como comentaron, vamos a tratar el día de hoy una charla relacionada a la ciberseguridad, en donde vamos a hablar de la importancia de proteger la información en este mundo digital, ¿no? Y lo primero que quiero hacer para comenzar esta charla es citar un comentario bastante interesante, ¿no? De James Snook, que es el que fue el director de la oficina del Reino Unido en cuanto a ciberseguridad, en donde dice, ¿no? Claramente que las empresas que piensan que aún no han sido atacadas, aún no revisan lo suficiente. Entonces eso nos da mucho que pensar porque el tema de la ciberseguridad es un tema en el cual tenemos que estar muy atentos y tenemos que realmente ver qué tan vulnerables somos y qué tan susceptibles de ataques podemos ser. Vamos a ver la agenda del día de hoy, ¿no? Vamos a tratar el primer tema en cuanto a qué nos enfrentamos hoy en día, ¿no? En los aspectos de ciberseguridad. ¿Cuáles son los conceptos clave y el principal vector de ataque en el mundo de la ciberseguridad? ¿Qué debemos conocer de nuestros adversarios, de los malos, de los que buscan lograr algún beneficio con nuestra información o con nuestra tecnología o sistemas en cuanto a una posible o potencial captura de los mismos? ¿Qué hacer en cuanto a una estrategia de ciberseguridad? ¿Cómo nos debemos proteger? Acá les voy a dar mi receta, básicamente lo que yo hago en los diferentes grupos empresariales en los cuales he trabajado y lo que imparto en las maestrías de las cuales soy parte. Y les voy a dar un decálogo de ciberseguridad, preguntas simples que debemos hacer para poder medir o identificar qué tanto debemos mejorar en los temas de ciberseguridad o qué tan bien está la empresa en los temas clave o críticos, ¿no? Eso como una ayuda para que ustedes dentro del esquema de control que normalmente deben ejecutar en sus labores cotidianas, lo puedan tener como parte de los temas que conocen y deben preguntar siempre. Lo primero, ¿a qué nos enfrentamos el día de hoy? Nos enfrentamos a una amenaza constante, ¿no? Personas o equipos profesionales que buscan generar algún tipo de situación relacionado a un potencial robo de información o comprometer la tecnología dentro de la compañía en la que estamos. Ahora está de moda esta palabra Conti, ¿no? Que básicamente es un grupo de hackers ruso que está poniendo en constante compromiso a gobiernos y a empresas importantes a nivel mundial. ¿Y qué debemos tener en cuenta? Que, por ejemplo, ¿no? A nivel de países, Costa Rica actualmente se encuentra en un gran problema relacionado a un ciberataque, ¿no? Que tiene comprometido a muchas de las organizaciones gubernamentales del país y está simplemente poniendo en riesgo muchas de las formas en las cuales se maneja el Estado costarricense. Entonces, finalmente, ya es una noticia en la BBC, ¿no? En donde están en un estado de emergencia por la ola de ciberataques que han tenido. Sin embargo, el Perú no es lleno esto, son noticias del último mes, ¿no? Vemos pues que un grupo de hackers rusos, este grupo Conti, como les menciono, puso en compromiso ciertos temas relacionados al Ministerio del Interior. Asimismo, hay hackers que han secuestrado cierta información de la misma Contraloría, que es un tema público que ha salido en el Diario Expreso. Hay filtración de datos en la PCM y Asbank, ¿no? ¿Qué está pasando con la ciberseguridad estatal? Es lo que muchos han cuestionado y han preguntado, ¿no? De hecho, ustedes deben haber visto en las noticias que Asbank emitió un comunicado indicando que había una filtración importante de información
de los clientes del sistema financiero, incluido las huellas dactilares, que eso supone o puede ser propenso a una potencial suplantación de identidad en temas financieros y no financieros también, ¿no? ¿Y qué más? ¿No? Un artículo muy interesante que los aliento a leer del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico acerca de la vulnerabilidad en el sector público, ¿no? Y la urgencia de pensar en ciberseguridad. Entonces, definitivamente los temas de ciberseguridad son temas que se vienen trabajando desde hace buen tiempo. Existen normativas, existen temas que se deben cumplir tanto en el sector público como en el sector privado, pero tenemos que reforzar muchos de los temas que sabemos que se deben hacer, ¿no? Y acá lo que les vengo a comentar básicamente son temas importantes que deben tener en cuenta como parte de una estrategia de ciberseguridad para gestionar mejor los riesgos y poder verificar qué también se está haciendo en las empresas que ustedes puedan también evaluar o revisar desde el punto de vista de control. Quiero ir a una lámina bien interesante, ¿no? En la parte superior derecha ustedes pueden ver cuál es la página web en la cual pueden entrar a esta información, que es informationisbeautiful.net, en donde hay una serie de estadísticas y la que he obtenido para ustedes es cuáles son las principales brechas o las brechas más grandes y hackeos a nivel internacional, ¿ya? Y esta es la información más reciente que hay al mes de octubre de 2021, en donde podemos ver que hay diversas empresas sumamente importantes que se dedican a la tecnología, que han sufrido brechas de información, que les han robado información o que las han comprometido, ¿no? Y vemos empresas de la envergadura de Facebook en dos oportunidades, de Microsoft, que es una empresa sumamente importante, de Twitter, ¿no? El mismo Amazon en ciertos casos ha sido vulnerado. Y la reflexión a la cual tenemos que llegar es, si estas empresas que se dedican a la tecnología, que invierten más que cualquiera en protección, han sufrido ataques, han sufrido robos de información, ¿qué podría pasar con las empresas peruanas que no necesariamente invierten tanto como estas empresas importantes? Entonces, es una reflexión interesante y la respuesta es obvia, ¿no? Podría pasar lo mismo y más, de eso no hay mayor duda, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que estar sumamente enfocados en los temas de ciberseguridad y controles que debemos implementar. Y la otra derivada con respecto a las reflexiones que quiero dar es que nosotros somos usuarios, nosotros como personas somos usuarios de estos servicios muchas veces. En Microsoft, a través de Hotmail, por ejemplo, en Facebook, muchos deben tener, si no son todos, una cuenta en Facebook o muchos deben usar Twitter. ¿Qué es lo que sucede con nuestras cuentas personales si es que estas empresas en las cuales confiamos nuestro usuario de correo y ponemos una contraseña se ven comprometidos? ¿Qué pasaría si es que a Facebook, cuando le robaron 533 millones de registros, está uno de nuestros registros, está nuestro correo electrónico, nuestra contraseña, y coincidentemente la misma contraseña con la que accedemos a nuestro correo, ¿no? Esa información comprometida nos pondría en riesgo a nosotros como personas. Entonces, no solamente es el problema de Facebook, sino ese problema que tuvo Facebook o que tuvo Twitter o que tuvo Microsoft nos puede afectar. Entonces, eso es para que lo tengamos en cuenta y lo que quiero hacer es básicamente entregarles la forma de que ustedes puedan saber si su información o su cuenta de correo ha sido comprometida en algún momento. Y para eso los voy a invitar a que puedan ingresar desde sus computadoras cuando tengan disponibilidad a la página web que ustedes ven en la parte superior, que es halfipingpound.com, en donde ustedes van a poder poner su cuenta de correo o su teléfono y van a poder verificar si es que está comprometida o no. Porque ¿cuál es el tema que tenemos que tener en cuenta? Ustedes pueden ser muy celosos de su información, pueden cuidar mucho su información, pueden tener contraseñas que las van cambiando constantemente, que son contraseñas complejas. Pero ¿qué pasa cuando hay una brecha de información donde pusimos nosotros información personal? Esa información se va a ver comprometida, no por culpa de ustedes, ¿no? Sino por culpa de las empresas que dan un servicio que no tuvieron la debida diligencia en los temas de ciberseguridad. Yo he puesto el ejemplo de Juan Pérez, @gmail.com. No puse mi correo electrónico porque básicamente no tengo problemas al respecto. Pero, por ejemplo, esta cuenta genérica en Gmail, ¿no? Tiene 40 filtraciones de datos. En 40 lugares ha sido filtrada la información de Juan Pérez. Y en 3 lugares o repositorios de información ha sido puesta esta información de Juan Pérez
gmail.com y cuál es su contraseña. Entonces los invito a que prueben y más de uno se va a llevar una sorpresa. Cuando hago estos ejercicios en las charlas o en las conferencias que doy, pues aproximadamente el 50% de las personas tienen sus cuentas comprometidas y tienen que cambiar la contraseña. Si les sale la pantalla en rojo en la parte inferior, inmediatamente les sugiero que cambien la contraseña. Si sale en verde, estén tranquilos porque no han tenido un compromiso de información reportado con su contraseña en alguna página web en la cual hayan ingresado. ¿Y a qué más nos enfrentamos? Nos enfrentamos a un riesgo que cada vez es más relevante, ¿no? Los invito a que ustedes puedan descargar la encuesta de riesgos globales del World Economic Forum, ¿no? Que está respaldada por Marsh Consulting, en donde se puede hacer un análisis de los principales riesgos a nivel mundial. Y si ustedes descargan las encuestas de los últimos años, van a ir viendo cómo los temas de ciberseguridad cada vez se vuelven más importantes, ¿no? Y en la encuesta del 2021, la ciberseguridad fue el cuarto riesgo más relevante, ¿no? Con un 39% de respuestas en cuanto a los CEOs o los directores de las empresas que en base a la preocupación que tenían al respecto. En el 2022, luego de la fase COVID, el tema de ciberseguridad siguió siendo sumamente importante, estuvo en el top 10, pero hubieron una serie de riesgos que fueron posicionándose como temas más relevantes. Sin embargo, está dentro de los temas que tenemos que tener en cuenta y que realmente pueden generar un problema importante en una organización. Y a nosotros como personas también, si es que no tenemos el debido cuidado de nuestros usuarios, contraseñas, correos o aplicaciones que utilizamos en el mundo digital. Ahora, después de haberles comentado cierto tema relevante de actualidad, quiero tratar ciertos conceptos clave y hablar del principal vector de ataque, ¿no? Conceptos que seguramente han escuchado más de una vez, pero quiero reforzar lo importante acerca de ello y por qué es tan relevante en el mundo cyber. Pero antes de eso, quiero dar quiero leer una cita de Kevin Mitnick, ¿no? Que más de uno lo debe conocer, que es uno de los hackers más famosos, que, bueno, es un ex hacker y ahora es un consultor en ciberseguridad. ¿Y qué es lo que dice esta persona? Dice que las empresas invierten millones en firewalls, en tecnología, en servicios, ¿no? Sin embargo, eso se puede considerar como un dinero mal gastado, ¿no? Si es que no se piensa en proteger al eslabón más débil de la cadena de la ciberseguridad, que son las personas, ¿no? Nosotros como miembros de una corporación, miembros de una empresa o como usuarios de la tecnología, somos el eslabón más débil, porque finalmente si caemos en una trampa, en un engaño, en un phishing, por ejemplo, vamos a entregar información sensible que puede ser usada en nuestra contra o puede ser usada en contra de la empresa, ¿no? Entonces, básicamente, eso es una cita bastante interesante porque finalmente nos hace reflexionar acerca de la importancia no solamente de adquirir tecnología, no solamente contratar servicios especializados, sino que los empleados y nosotros como personas estemos adecuadamente sensibilizados en el tema de ciberseguridad. Y acá quiero aprovechar, ¿no? Que tenemos que considerar o buscar que la ciberseguridad sea parte de nuestra cultura, sea parte de nuestro ADN. Y acá siempre hablo de un tema bastante sencillo de entender, ¿no? Porque cuando queremos hablar del mundo digital, que muchas personas capaz no entienden, si lo explicamos desde el punto de vista del mundo físico, es sumamente sencillo de entender. Yo estoy convencido que ustedes, así como yo, cuando fueron criados en sus casas, siempre les explicaron por dónde debían caminar, dónde era peligroso, dónde no lo era, no usar joyas o no usar relojes, saber con quién hablar, evitar posibles estafas en persona. Eso cada uno de nosotros sabe cómo hacerlo, sabe cómo manejarlo. Lo mismo tenemos que hacer en el mundo digital, saber a qué páginas entrar, saber en quién confiar, en quién no confiar, básicamente es lo que tenemos que tener en consideración, ¿no? Y es lo que tenemos que aprender. Y la ciberseguridad tiene que ser parte de nuestra cultura. ¿Cuáles son los conceptos generales relacionados al riesgo de ciberseguridad? Leí un mensaje que aparentemente tengo algún problema de conexión o comunicación. ¿Me lo confirman, por favor? Si no, continúo. Lo No, se principal. escucha bien, ¿ah? Se escucha bien. Excelente, Algunos muchas gracias. problemas, sí. Excelente, excelente. Parte del mundo virtual, pero esperemos que todo vaya bien.
Bueno, ¿cuáles son los conceptos generales que tenemos que tener en cuenta con respecto al riesgo de la ciberseguridad? Primero, saber que existen las amenazas, ¿no? Y las amenazas van a alimentar a los diferentes riesgos o van a buscar aprovechar los diferentes riesgos a los cuales estamos expuestos. Existe el concepto de vulnerabilidad, que en el mundo de la ciberseguridad es fundamental tenerlo claro. ¿Por qué? Porque las amenazas, los hackers, los ransomwares, todos los temas automatizados que nos puedan afectar, se van a basar en aprovechar una vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad va a aumentar el riesgo. Y pongo un recuadro en rojo a propósito, ¿no? ¿Por qué? Porque son los temas que tenemos que tener en cuenta y a lo largo de esta charla vamos a estar conversando al respecto, ¿no? ¿Por qué? Porque las vulnerabilidades no parchadas o los temas no arreglados son los que realmente nos ponen en riesgo y nos generan un problema importante. Estas vulnerabilidades afectan a los diferentes activos de información, a nuestros servidores, endpoints o estaciones de trabajo, celulares inteligentes, smartphones. Y un tema que tenemos que tener muy en consideración es la obsolescencia. Porque si tenemos obsolescencia o equipos obsoletos, esos equipos no van a poder ser parchados y no van a poder ser corregidos. Y eso es parte fundamental de los principales ataques que se dan a nivel mundial en el mundo de la ciberseguridad. Obsolescencia y vulnerabilidades no corregidas. Estos activos tienen un valor, ¿no? Y este valor de los activos va a incrementar o va a disminuir el riesgo. Y a la vez, estos riesgos van a generar unos requerimientos de seguridad para la implementación de controles. Estos controles son los que van a protegernos de amenazas y van a disminuir los riesgos. Entonces, finalmente, a lo que vamos a llegar como parte de este modelo o este ciclo de la gestión del riesgo es a definir cuáles son los principales controles. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes acerca de qué es lo que se debe hacer desde el punto de vista de ciberseguridad orientado a una estrategia, que es básicamente lo que yo hago en las empresas en las que he trabajado para poder gestionar el riesgo cyber y poder evitar en la medida de lo posible un ataque, y si es que un ataque se da y se llega a consumar, podernos recuperar lo más rápido posible. ¿Y sobre qué riesgos tenemos que trabajar? Si ustedes tuvieran la oportunidad de preguntarme, ¿qué es lo que más te preocupa como CISO de grandes corporaciones? Me preocupa tener una indisponibilidad en la infraestructura tecnológica por un malware o por un ransomware, o me preocupa la fuga de información, que la información que se pueda obtener pueda ser vendida o pueda ser usada de forma ilícita, ¿no? Y eso sobre todo me preocupaba más en mi experiencia en el sector financiero, en donde trabajábamos con muchos clientes. Ahora estoy en el sector industrial. La fuga de información no es un tema que actualmente a mí me ocupe tanto, pero sí es importante que ustedes lo tengan mapeado como un tema bastante relevante. Sin embargo, el principal riesgo actual, lo que no nos deja dormir a los que nos dedicamos a la tecnología, es que tengamos un compromiso por malware o que nos secuestren nuestras redes de datos y no nos dejen operar. Que es básicamente, por ejemplo, lo que le está pasando a Costa Rica actualmente, que está en un gran problema, porque las entidades públicas de Costa Rica actualmente están con una serie de problemas de operación importantes, ¿no? Que hasta no han permitido pagar sueldos a los funcionarios a ese nivel, ¿no? Entonces, los invito a que puedan leer las noticias que están en la BBC y que están en Internet al respecto y que vean, pues, qué podría pasar en el Estado peruano o en las grandes empresas si es que no hay una adecuada gestión de los riesgos de ciberseguridad. ¿Cuáles son las principales ciberamenazas? ¿No? Hemos hablado del ciclo de gestión de riesgo y ahora conozcamos las principales ciberamenazas y bueno, quisiera pues comentar un poco al respecto, ¿no? Una de las que hemos comentado es la potencial fuga de información, ¿no? Otra es el cibercrimen organizado, ¿no? Que básicamente pues es algo que así como existe el crimen organizado en el mundo físico, el cibercrimen es una realidad, ¿no? Y hay organizaciones que se dedican pues a intentar robar información o intentar cobrar un rescate en base pues a un secuestro de información en las compañías, ¿no? Existe el hacktivismo que estuvo de moda hace unos cuantos años, ¿no? Todo el mundo debe conocer Anonymous, todo el mundo o muchas personas deben conocer Lulzsec, ¿no? Que son, bueno, pues equipos de gente que se dedican a hacer hacktivismo, ¿no? A hacerse escuchar, ¿no? Hacerse escuchar, pues, haciendo daño o buscando sacar de servicio a páginas importantes en la web, ¿no? O haciendo, pues, modificaciones en sitios web para hacerse notar y hacer protesta. Existe el tema del malware o el ransomware, ¿no? Que es lo más relevante para mí, es lo que a mí realmente no me deja dormir, ¿no?
¿Por qué? Porque finalmente pueden parar una operación, pueden hacer que tu empresa deje de funcionar, deje de operar, deje de facturar, deje de vender. Y si no tenemos las medidas adecuadas, podemos estar 1 o 2 semanas fuera de servicio, ¿no? Entonces, la idea es, como digo, y lo vamos a conversar más adelante, poder prevenir todo lo posible y en caso seamos víctimas de un ataque o algún problema relacionado al mundo de ciberseguridad, recuperarnos lo antes posible. Y existe el fraude interno y externo, ¿no? Que básicamente pues es algo a lo cual actualmente le preocupa el sistema financiero en base a las filtraciones de información que ha habido en cuanto bueno, pues a la información de los clientes del sistema financiero, incluidas las huellas digitales, ¿no? Que eso finalmente se traduce en fraude en el sistema financiero, sobre todo, que es donde se puede monetizar o se puede sacar provecho de robos en cuanto a temas de fraude o, bueno, fraude online o fraude en cuanto a suplantación de identidad. Bueno, ahora quiero hablar un poco de la evolución hacia la ciberseguridad, ¿no? En el mundo de la tecnología hablamos de seguridad pues desde la década de los 70, en donde pues hablamos pues o veíamos los temas de seguridad físicas en centros de cómputo y temas más relacionados a ello, ¿no? No había mucha tecnología desplegada en casas ni en empresas y era un tema más incipiente. En 1980 o en la década de los 80 comenzaron a aparecer los primeros virus y los primeros tipos de ataques relacionados. En los 90, ya con el despliegue del Internet, hubieron pues ataques más elaborados, más sofisticados e interconectados, en donde ya teníamos que pensar en proteger las redes. Bueno, ya en el presente siglo, en el año 2000 en adelante, ya ataques más orientados a redes corporativas, ¿no? Ya se empezó a hablar de los temas de seguridad de la información. Yo empecé a trabajar en temas de seguridad de información en el año 99, ¿no? En uno de los bancos, bueno, en el banco más grande del Perú, en donde ya había esta función, el primer lugar en el Perú donde hubo el tema de seguridad de la información y nadie tenía funciones de seguridad de la información ni de ciberseguridad. Era un tema relegado en las empresas. Bueno, no era tan relevante en ese momento, pero ahora es sumamente importante y cada vez es una particularidad más pedida dentro de la experiencia de los responsables de tecnología. En los años, a partir del 2010, empezamos a ver pues todos los temas en dispositivos móviles, ¿no? Empezamos a mover todos los temas de información, a tenerlos disponibles en nubes, a tenerlos disponibles, accesibles desde cualquier lugar, ¿no? Desde una laptop o desde un teléfono, ¿no? Y finalmente, pues un teléfono es una computadora en miniatura que puede hacer muchísimas de las cosas que necesitamos, ¿no? Entonces, finalmente también es un activo que tenemos que proteger, ¿no? Y ya a partir del año 2020 ya orientamos más los riesgos al mundo de Internet de las cosas, o el IoT, ¿no? Ese tema de Internet de las cosas, yo me imagino que muchos no lo deben entender o conocer a detalle, pero básicamente es la capacidad de interconexión total en donde tenemos pues prácticamente artefactos conectados en nuestras redes corporativas o en nuestras redes domésticas. Entonces, por ejemplo, yo tengo hasta una aspiradora conectada a Internet. Salgo de mi casa y puedo hacer que mi casa se aspire con uno de estos robotitos que hay y lo manejo desde mi celular. O todo el mundo, o la gran mayoría, debe tener un televisor inteligente, un Smart TV, que está conectado a nuestra red. Si ese televisor tiene un problema de seguridad, eso se tira a ser atacado, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta el tema de IoT. Y sobre todo en las empresas. ¿Por qué? Porque finalmente hasta los aires acondicionados están actualmente conectadas a las redes corporativas. Y esto lo comento porque finalmente cuando hubo el problema o el ataque o el hackeo a Target, ¿no? Que es una gran empresa americana relacionada a la venta, o es un gran supermercado, ¿no? El ataque se dio en base a, a la red donde estaba enchufado o conectado el aire acondicionado y por ahí entraron. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que el tema de IoT es clave actualmente en el mundo de la ciberseguridad. Ok, y acá traigo una información sumamente relevante e interesante, también obtenida del reporte del 2022 del World Economic Forum, ¿no? En donde les hago saber que el 95% de los robos de información, 95% de los problemas de ciberseguridad son atribuidos a errores humanos.
¿no? ¿Qué quiere decir esto? Acá le estamos dando la razón a la cita de Kevin Mitnick que mencionamos al inicio, en donde hablaba de la importancia de que nosotros como colaboradores de una empresa o nosotros como personas naturales protejamos nuestra información al margen de la tecnología, que tengamos la capacidad de poder identificar cualquier potencial incidente de ciberseguridad o cualquier intento de robo de información, por ejemplo, ante un phishing, que es el principal vector de ataque en el mundo de la ciberseguridad. Entonces, no estamos hablando de poca cosa, ¿no? Es sumamente importante que las empresas tengan a su personal adecuadamente capacitado en los temas de ciberseguridad, porque si no, la inversión que hagan en tecnología o en servicios no va a ser suficiente. Es sumamente importante. Y bueno, ahora les estuve comentando acerca del principal vector de ataque, que como les dije es el phishing. Yo supongo que todos saben lo que es un phishing, pero básicamente es un engaño digital, en donde buscan eh, engañarnos para obtener información que no obtendrían de forma normal si nos la pidieran, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Todo el mundo ha recibido en sus correos electrónicos o en sus mensajes SMS en el teléfono mensajes de phishing genérico en donde nos piden que entremos a una página web o pongamos un usuario, una contraseña, eh, haciéndose pasar por un banco o haciéndose pasar por un servicio de confianza en el cual pues nosotros utilizamos, ¿no? Entonces, este tipo de ataques genéricos normalmente no son personalizados, lo que se hacen es un envío masivo y esperan o buscan bueno, pues que el cliente algún tipo de servicio bancario o no bancario dé clic y ponga la información que un delincuente pueda obtener para hacer un fraude o para hacer un robo o para que nosotros pongamos el usuario y contraseña en nuestro correo y puedan en base a eso ver qué cosa pueden lograr, ¿no? Entonces, los fraudes online que hay, que se dan, ¿no? Que estoy convencido que al menos 10% de la audiencia ha tenido algún problema en el sector financiero con un fraude online, porque básicamente son las estadísticas usuales que he visto en las charlas que he dado, se dan porque ponemos información a través de un phishing, ¿no? Y ponemos nuestros usuarios, contraseñas y tokens pensando que estamos ingresando nuestra información a una página verdadera del banco, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante que sepamos cómo identificar un phishing, que sepamos que es un tema sumamente relevante y que es por donde normalmente se inician los ataques de ciberseguridad. Y existe el spear phishing, ¿no? O el denominado fraude al CEO o fraude al gerente general, ¿no? Que es un ataque personalizado, orientado a empresas, que lo que buscan es que una organización, ¿no? Sea sorprendida, ¿no? En base a una suplantación de identidad de la empresa que escribe. Entonces, por ejemplo, ustedes, pongámonos el ejemplo para tratar de explicarlo de forma sencilla a toda la audiencia. Pongámonos que ustedes son los financieros de una compañía y yo, como hacker externo, tengo hackeada a una de las compañías, por ejemplo, que tiene relación con la empresa de la cual ustedes son el financiero o son la persona logística. Yo les voy a mandar una comunicación que aparentemente es verdadera, ¿no? Efectivamente llega desde un correo válido, de una comunicación válida, y les voy a pedir algo inusual, que hagan una transferencia, una compra o lo que fuera. Entonces, eso es lo que se hace en este tipo de fraudes relacionados al spear phishing o fraude al CEO, en donde se busca sorprender a la empresa a través de una comunicación de confianza, normalmente suplantada o hackeada, para que se haga algún tipo de transferencia o algún tipo de cambio en algún tipo de pago. Entonces, las unidades financieras de las empresas tienen que estar muy al tanto de eso para evitar que ese tipo de casos se den, ¿no? Y que son bastante comunes, ¿no? Yo cuando he sido CISO de uno de los bancos más grandes acá del país, estos casos eran de prácticamente del día a día, donde las empresas eran sorprendidas y hacían transferencias millonarias que no debieron haber hecho si hubieran detectado que era una estafa financiera online. Y bueno, después de haberles dado los conceptos clave, haberles hablado del riesgo, del riesgo de ciberseguridad, del ciclo de riesgo de riesgo de ciberseguridad, de los principales riesgos que me preocupan a mí como especialista en estos temas, y de hablarles del principal vector de ataque, ahora les quiero hacer ver o entender qué es lo que debemos conocer de nuestro entorno y adversarios, ¿no? Y acá quiero comenzar con otra cita de Robert Mueller, ¿no? Que es el ex director del FBI reciente, o básicamente, o el sexto director del FBI, ¿no? Del 2001 al 2013, en donde dice, ¿no? Él cataloga a las empresas. Solo hay dos tipos de empresas: las que han sido cibercomprometidas y los que lo serán. ¿Qué quiere decir? Que todos
en algún momento podemos tener algún tipo de problema, ¿ya? Entonces, es importante, ¿no? Estas son citas documentadas, pongo a las personas que las han dicho para que ustedes mismos las puedan buscar, pero si lo dice el director, el exdirector del FBI, por algo será, ¿no? En base a la experiencia que puedan haber tenido en el gobierno americano al respecto, ¿no? Entonces, ¿qué debemos conocer? Debemos saber que las empresas, ¿no? Cada vez son más dependientes de la tecnología, cada vez se están digitalizando más y no va a haber marcha atrás. La digitalización es sinónimo de eficiencia, es sinónimo de ser más competitivos y cada vez vamos a estar más digitalizados, ¿no? Y bueno, actualmente pues todo está digitalizado sumado al tema de pandemia que nos obligó a pisar el acelerador, ¿no? Y también, ¿qué cosa aumenta? Aumentan la cantidad de amenazas y ataques, ¿no? ¿Por qué? Porque ante más digitalización, ante más procesos que se soportan en tecnología, más posibilidades de ataque siempre van a haber y eso va a ser siempre incremental, ¿no? Siempre va a ser incremental. Y en cuanto a las amenazas, hay una alta velocidad de evolución, lo cual es el mayor problema, porque normalmente los delincuentes van más rápido que las empresas, van más rápido que los especialistas. Cuando nosotros estamos tratando de blindar a la empresa y cerramos una puerta, el delincuente encuentra una ventana para poder entrar, ¿no? Entonces, ese es el problema que tenemos, ¿no? Que no podemos ir tan rápido como la capacidad que tienen, pues, las mafias organizadas del cibercrimen. La sofisticación, ¿no? Y las nuevas tácticas que salen de forma constante en ataques son totalmente dinámicas, ¿no? Cada vez van cambiando, ¿no? Evolucionan, cambian y son muy dinámicas, ¿no? Y aumentan la brecha de talento que hay en el lado bueno, nosotros, con respecto a la delincuencia o a la ciberdelincuencia organizada. Entonces, no hay capacidad, ¿no? Para poder hacer frente al problema fácilmente, ¿no? Entonces, hay pues un gap importante o una brecha importante en cuanto a las capacidades de ciberseguridad y conocimiento con respecto a la delincuencia también, ¿no? Y que es importante la higiene de TI. Y ese tema lo vamos a tratar con más detalle más adelante cuando hablemos de estrategia, porque básicamente muchos de los problemas de ciberseguridad se pueden solucionar teniendo una adecuada gestión de la configuración del equipamiento, parchar vulnerabilidades, configurar adecuadamente los equipos, identificar vulnerabilidades y gestionarlas. Eso es mucho más importante que muchas otras cosas que normalmente se hacen, ¿no? Y voy a dar algunos ejemplos más adelante cuando veamos las láminas de estrategia que he preparado para ustedes, ¿no? ¿Y qué debemos conocer de nuestro adversario, no? Cuentan con muchos recursos, más de los que tenemos los buenos, ¿no? Los malos están más preparados muchas veces y tienen muchos recursos para lograr muchas cosas, ¿no? Están sumamente bien organizados. Hablamos de profesionales. Y no estamos hablando de las películas de CSI, de Misión Imposible, no, hablamos del mundo real. Están organizados, son ciberdelincuentes organizados y son profesionales. Innovan más rápido que nosotros. ¿No? Definitivamente. Encuentran muchas brechas que están disponibles y las buscan explotar. Más rápido de lo que nosotros las podemos solucionar. ¿Cuáles son sus tácticas? Están enfocados a mantenerse presentes sin ser vistos. ¿No? Es muy posible que muchas de las empresas que estamos acá presentes puedan estar comprometidas y no lo sabemos. Y cuando se da un ataque, estadísticamente tienen que tener en cuenta de que el ataque no se da al día siguiente que el delincuente o el hacker logra entrar a nuestras redes. Están meses y posiblemente años revisando nuestra infraestructura, revisando nuestra red para poderla comprometer de la mejor manera. Y cuando nos atacan es que ya nos robaron la información. Así de sencillo, ¿no? Ya sacaron la información, sacaron todo lo que tienen, ahora pues nos ponen un ransomware para poder ver cómo cobran dinero a través de ello, ¿no? También es importante tener en cuenta que los controles clásicos cada vez son menos efectivos, ¿no? Entonces, los que hablamos de seguridad hace muchos años, hablamos pues de los firewalls, de tener DLPs y de tener mucha tecnología basada en cajas que comprábamos e instalábamos, ¿no? Bueno, eso pues cada vez es menos efectivo, hay muchos temas a considerar y repito que uno de los temas sumamente importantes son los relacionados a higiene de TI, parchar y seguir parchando, identificar vulnerabilidades y solucionarlas, que es por ahí donde entra.
Y los delincuentes van en busca de lo que los hace, lo que hace más competitivo a las empresas. Van en la búsqueda de la fórmula de la Coca-Cola. Eso es lo que quieren, ¿no? Que son las joyas de la corona. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene mayor valor, ¿no? Y finalmente es por lo que pueden obtener mayores réditos. ¿Y cuáles son los resultados? Pues el robo de propiedad intelectual. Imagínense que se roben la fórmula de la Coca-Cola, que la fórmula de la Coca-Cola, según la leyenda urbana, no está en ningún equipo informático, está en una caja fuerte, ¿no? Y está separada en varias cajas fuertes, porque finalmente es lo más valioso que tiene esa empresa. Hay un alto costo de investigación y remediación. Una vez que estamos atacados, recuperarnos no es barato y no es fácil. Por eso la ciberseguridad, y lo vamos a ver más adelante, no es un costo, es una inversión. ¿Qué se puede dar fácilmente al día de hoy? Compromisos por ransomware, un secuestro de información, secuestro de nuestra infraestructura o tecnología, hacernos dejar de operar. ¿Y qué es de lo que más le preocupa y ocupa a la gerencia del directorio? Los temas de ciberseguridad, ¿no? Y eso, en mi experiencia personal, pues yo estoy ayudando ya a varias empresas en poder hacer esta gestión adecuada de los riesgos y bueno, pues realmente le preocupa mucho al directorio y es un tema que realmente la ciberseguridad actualmente es una ventaja competitiva, ¿no? Ya no es algo que tengamos que hacer porque se tiene que hacer, no, finalmente si tú eres ciberseguro vas a tener ventajas sobre tu competencia, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a dar un servicio diferenciado y mejor, ¿no? O por lo menos vas a estar online o vas a estar funcionando sin mayor preocupación al respecto, si es que tiene los controles que correspondan, ¿no? Y bueno, ¿qué busca nuestro adversario de manera gráfica? Busca pues utilizar los principales vectores de ataque como por ejemplo el phishing, busca implementarnos malware, ¿no? Y busca lograr una brecha de datos. Y como malware, les doy algunos datos, ¿no? Para que tengan pues, bueno, es el principal tipo de ataque que hay al día de hoy, ¿no? Y tenemos pues tanto los ransomware, que son los malwares que lo que buscan es bloquear la infraestructura tecnológica, cifrar nuestra información o secuestrar nuestras redes. Están los spywares, ¿no? Que básicamente lo que hacen es capturar información sin que nosotros nos demos cuenta. Y están los famosos caballos de Troya, ¿no? Que es parte de la literatura tradicional de la tecnología, en donde instalamos algo que pensamos que funciona para una función que buscamos y realmente está haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, ese tipo de malware son los que existen y son los que tenemos que conocer y tenemos que tener las herramientas necesarias para poder gestionarlos. ¿Y cuáles son las herramientas? Sí o sí un antivirus y sí o sí un EDR, que es un Endpoint Detection and Response, ¿no? Que es una tecnología ligada al antivirus que nos permite gestionar cualquier posible ataque. Eso es básico, ¿no? Al día de hoy es el control fundamental que debemos tener en nuestras redes y organizaciones. Y bueno, les comenté acerca de las brechas que tenemos con respecto a los profesionales de ciberseguridad, ¿no? De los buenos, ¿no? Como yo, que trabajamos no en el lado oscuro, sino en el lado de ayudar a las empresas. Y vemos pues que hay una brecha importantísima, ¿no? Sobre todo en Asia Pacífico, ¿no? Con más de 2.6 millones de personas o que se necesitan en el mundo de ciberseguridad al 2020, información de Deloitte, y en Latinoamérica, pues más de 600.000, ¿no? Entonces, si hay algo a lo cual nos podemos dedicar hoy en día es a la ciberseguridad, y si tenemos un hijo en edad eh, de estudio universitario, pues orientarlo a que si puede se dedica a esto, porque el trabajo en esto va a haber y va a haber siempre, porque esto no va a parar y cada vez va a ser más demandado, ¿no? Tanto a nivel eh, necesidades en empresas como en profesionales para ser contratados, ¿no? Ahí les estoy dando un tip por si se quieren especializar en algo que les pueda garantizar vigencia a lo largo del tiempo, ¿no? Vigencia laboral. Y bueno, ahora vamos a hablar de lo bueno, ¿no? De la estrategia de ciberseguridad. Les voy a dar mi receta, ¿no? Que la comparto siempre en los foros que doy, ¿no? Con documentación que yo mismo he realizado, que no van a encontrar en internet, que no he patentado tampoco, ¿ya? Pero que la he desarrollado para poderle explicar a los directores de las grandes corporaciones en las que he podido trabajar cómo se debe gestionar la ciberseguridad. Porque finalmente les digo, ¿no? No muchos entienden lo que hacemos los que nos dedicamos a la ciberseguridad. Entonces, lo que he preparado o lo que les voy a mostrar es algo sencillo de entender,
o que considero que les va a aportar valor para que ustedes puedan transmitir las ideas que correspondan, ¿no? ¿Y qué es lo que buscamos? Saber cómo protegernos, ¿no? Y quiero traer una cita de Jeff Harmon, que es un consultor internacional en ciberseguridad, que nos hace relación a las películas que veíamos de la Guerra Fría, ¿no? En donde dice pues que en un tiempo relativamente corto hemos tomado un sistema resistente a la destrucción de armas nucleares, ¿no? Y lo hemos vuelto vulnerable a los tostadores o a las tostadoras, ¿no? Entonces, que es un gadget de cocina, ¿no? Para tostar el pan, ¿no? Entonces, ahí lo que quiero es que ustedes recuerden en las películas en donde se lanzaban los misiles, ¿no? Y tenían pues a un general a un lado y al otro general al otro lado y los dos tenían que apretar a la vez los botones, ¿no? Para que el misil pueda ser lanzado, ¿no es cierto? Movían las llaves y apretaban los botones, ¿no? Cuando era un mundo no interconectado, ¿no? Ahora ese mundo interconectado tiene riesgo hasta en la tostadora que está conectada en la red de la cocina, que es parte del lugar donde se van a lanzar los misiles. Entonces, por eso, esa seguridad que había antes, actualmente puede ser fácilmente vulnerada si es que tenemos IoT o tenemos Internet de las cosas en nuestra infraestructura, no gestionada adecuadamente desde el punto de vista de ciberseguridad. Espero que mi explicación haya sido clara, pero sí es importante que ustedes imaginen un poco a nivel de películas lo que les comento también, ¿no? Y bueno, quiero hablar del paradigma versus la realidad en el mundo de la ciberseguridad. El paradigma es que la ciberseguridad es un costo. Yo trabajo más de 20 años en el mundo de la ciberseguridad y antes para poder gestionar presupuesto en el mundo de ciberseguridad era difícil, ¿no? Porque decían, no, cuesta demasiado, es demasiado dinero que me estás pidiendo. ¿Cómo lo mido? ¿Cómo veo el costo-beneficio, ¿no? Entonces, acá es importante saber que en el paradigma, que la amenaza no existe hasta que te pasa, ¿no? Es como el seguro no es importante hasta que chocas el carro, lo mismo, ¿no? Entonces, se pensaba que era un tema regulatorio, ¿no? Bueno, lo tengo que hacer porque es regulatorio, ¿no? No lo necesito, lo tengo que hacer porque me lo está pidiendo la ley. No es estratégico, ¿no? Cuando ahora es un factor diferencial, como les dije. No se puede hacer un caso de negocio para apalancar las inversiones. ¿Cómo yo voy a explicar que finalmente una inversión en ciberseguridad es costo eficiente para la empresa? No se podía, porque no existían los ataques que habían ahora, porque el impacto capaz no era tan alto. Y todo eso ha cambiado. Y normalmente nos protegíamos de afuera hacia adentro, ¿no? Pensábamos en que poniendo un firewall era parte del paradigma y ya estábamos protegidos, ya habíamos invertido en ciberseguridad. ¿Qué nos dice la realidad, ¿no? O el golpe de realidad el día de hoy? Que no es un costo, es una inversión que es sumamente complejo y que no hay gente que conozca a detalle mucho las cosas que se deben hacer. O sea, es complejo abordarlo y es complejo conseguir especialistas, que lo hemos visto en esa lámina que les mostré minutos atrás, que son parte de las top tendencias tecnológicas, ¿no? Conjuntamente pues con la inteligencia artificial, el Big Data, el blockchain, el IoT, que es parte del mundo de la ciberseguridad. Y los atacantes están adentro, hay que tenerlo claro, y nuestros datos están afuera, están en la nube, muchas veces ya, ¿no? Es ingeniería especializada, que no vas a conseguir fácilmente especialistas en ciberseguridad, y ya no hay perímetro, ¿no? Nos pueden atacar desde cualquier lugar. Antes para que pase algo tenían que pasar la puerta de ingreso al local. Ahora, desde cualquier lugar del mundo y desde cualquier tipo de idioma nos pueden atacar, ¿no? Entonces, esto es importante. Entonces, ¿qué es clave? Que es una inversión, ¿no? Y que es un factor diferencial. Por ejemplo, no voy a hacer publicidad en ninguno de los bancos, ¿no? Que hacen comerciales en la televisión, pero hay un banco en el cual yo fui parte, ¿no? En su momento, en donde gestamos pues un tema de tarjetas sin los datos relevantes para que te puedan hacer fraude, ¿no? Que no esté ni la fecha de vencimiento ni el código para hacer compras por internet, ¿no? Entonces, ese banco estaba apostando en la seguridad o en la ciberseguridad como un factor diferencial. ¿Qué le está diciendo a sus clientes? No te preocupes, ten mis tarjetas, que con esa tarjeta no te pueden hacer fraude. O va a ser mucho más difícil que tengas fraude. Entonces es un claro ejemplo de que la ciberseguridad es un factor diferencial, es parte de la estrategia del negocio. Y no es un tema regulatorio o no es un tema que tenga que hacer porque me están diciendo que lo haga. No, porque lo necesito y tengo claro que me va a diferenciar de mi competencia. Y bueno, ¿qué debemos hacer? Y acá les
doy una cita que presenté a los directores de la compañía en la que estoy ahora y les dije, pues debemos ser resilientes como organización, ¿no? Y la resiliencia es una palabra que está muy de moda, que antes no la usábamos o capaz no la conocíamos, pero ahora todo el mundo la dice cada vez que puede, ¿no? Tenemos que tener capacidad de recuperarnos, en pocas palabras, ¿no? Si somos víctimas de un ataque, tenemos que recuperarnos rápido. Payment no way, no pagar, nunca, porque si pagamos, estamos alimentando a las mafias organizadas que buscan obtener dinero en base a un secuestro de información, por ejemplo, o un robo de información. Sin embargo, debemos recuperarnos rápido y para ello, pues tenemos que tener la capacidad de recuperarnos en base a backups de información, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, lo más importante es trabajar en la prevención, ¿no? Para minimizar nuestros riesgos. Y el riesgo se tiene que gestionar, tenemos que prevenir, ¿no? Para prevenir una potencial interrupción o robo de información. Y acá hay lo que siempre digo y repito, les pregunto, ¿cómo ustedes se van a curar si no saben qué enfermedad tienen? ¿Cómo se van a curar si no saben exactamente qué les duele? ¿Cómo nos vamos a proteger si no conocemos nuestros puntos débiles? Es imposible. Entonces, la visibilidad para conocer nuestras vulnerabilidades es sumamente importante. Y el riesgo de ciberseguridad es la conjunción de la amenaza con el activo que le da valor a la empresa o a la información, o el activo crítico, y la vulnerabilidad que está disponible. Esa conjunción dentro de este diagrama de Venn es el riesgo de ciberseguridad. Que mejor explicado en una gráfica, yo no le veo forma, ¿no? Porque es realmente lo que tenemos que hacer. Conocer nuestras amenazas, saber cuáles son nuestros activos y conocer las vulnerabilidades que tenemos para gestionarlas, ¿no? Y así gestionamos nuestro riesgo. Yo le dije que debemos hacer, ahora cómo hacerlo, ¿no? Porque es fácil que venga alguien que dice ser especialista y nos diga qué hacer, ¿no? Pero ¿cuál es la receta? ¿Qué hacer? ¿No? Tenemos que trabajar en la prevención, importante. Poner foco en la remediación de vulnerabilidades, para mí lo más importante. Fortalecer, perdón, fortalecer el despliegue tecnológico de herramientas de ciberseguridad, ¿ya? Y buscar que nuestro monitoreo, nuestra capacidad de detección sea óptima. Pero ¿qué es importante? ¿No? Vamos a poder prevenir mucho, ¿no? Y vamos a poder estar a unos niveles de ciberseguridad seguramente muy altos, pero siempre va a haber una opción de caer. Si caemos, tenemos que, uno, tener la capacidad de responder ante un incidente y ante una eventual caída, una muy rápida recuperación. No nos podemos dar el lujo de estar 2 semanas fuera del negocio. Tenemos que recuperarnos en pocas horas, o lo que diga nuestro análisis de impacto, pero tenemos que hacerlo rápido. En este gráfico he buscado orientar lo que debemos hacer. Uno, trabajar y enfocarnos en la prevención, ¿no? Tanto para evitar un ransomware como evitar una potencial fuga de información. ¿Y qué tenemos que hacer? Ahí les pongo los principales tips. Tenemos que tener nuestros software y sistemas actualizados, gestionar las vulnerabilidades y la obsolescencia. Tenemos que tener nuestras redes segmentadas, ¿no? No caer completos. Si caemos en un momento, caer por partes o caer lo mínimo posible. Redes segmentadas, sistemas críticos aislados, backups generales aislados. Existe actualmente tecnología que es ciberresiliente, que si tenemos un ataque de ransomware, nuestros backups van a estar seguros porque la tecnología nos protege. ¿Qué es lo que hacen los ciberdelincuentes? Lo que buscan es comprometer a la compañía y comprometer los backups para que esos backups no sirvan y no puedan recuperarse. Gestión de usuarios privilegiados. Los administradores tenemos que gestionarlos, monitorearlos y tenemos que saber qué hacen y y poder controlarlos. Monitoreos de sistemas de información, CyberSOCs, que son importantes. Entrenamientos en ciberseguridad, lo que es el awareness, ¿no? Crítico, clave, de los temas más importantes y muchas veces descuidados. Los backups de los sistemas críticos con la capacidad de ciberresiliencia en backups y tener protocolos de respuesta a incidentes y planes de recuperación ante desastres. Esa es la prevención. ¿Qué tenemos que evaluar? Tenemos que evaluar tener la capacidad de un seguro. Es importante. No digo que sea fundamental, pero sí es importante ver de estar asegurados. Es lo que por lo menos las empresas privadas están buscando hacer, porque somos conscientes
de un ataque que podemos tener y tenemos que tener la capacidad de recuperar las potenciales pérdidas que esto puede generar. Y tenemos que tener la capacidad de recuperación, resiliencia, rápida, evaluar situación, cuál es el compromiso y saber cuál es la dificultad de restauración. Y para el rescate, no way, como les dije, es la última opción. Y hay que tener la capacidad de restaurar los sistemas e información para una rápida vuelta a la normalidad. Entonces, teniendo estos tres conceptos claros, van a poder explicar fácilmente desde el punto de vista de ciberseguridad qué se debe hacer. Y si su función dentro de la escuela de control o dentro de la empresa en la que están es de controlar, revisar, ya saben hacia dónde tienen que apuntar y qué tienen que decir. Sin embargo, no se preocupen que al final de la charla les estoy dejando un decálogo de lo que tienen que preguntarle a los sistemas para saber que también estamos en el mundo de la ciberseguridad, al sistema o en la ciberseguridad de la empresa, ¿no? Y bueno, continuando y avanzando rápido, les voy a mostrar la dinámica o gráfico que presenté o que preparé para explicar a los directores cómo debemos gestionar la ciberseguridad desde el punto de vista de estrategia por capas. Entonces, esto lo tenemos que ver como una edificación, ¿ya? En donde la parte inferior es la columna, son los cimientos, ¿no? Que es la capa de gobierno. ¿Cómo podemos gestionar un tema relevante en nuestra organización si no tenemos un modelo de gobierno? Si no tenemos las cosas claras, las políticas, normas, procedimientos necesarias. Lo que estamos en el mundo de control es lo que siempre pedimos. Si no tenemos un gobierno de ciberseguridad, ¿cómo lo vamos a gestionar? ¿Cómo podemos gestionar nuestro modelo de gobierno si no lo medimos? Si no tenemos indicadores, lo tenemos que medir. ¿Por qué? Porque vamos a tener que ir evolucionando en el tiempo y vamos a tener que garantizar que estamos mejorando. Entonces, la capa de gobierno es la base. Y es lo que normalmente no se trabaja. Yo soy ingeniero de sistemas, como saben, y nosotros los ingenieros nos encanta comprar tecnología, nos encanta contratar servicios y nos encanta que nos pongan la estrella en la frente por ser el que la mejor tecnología compró o el que la compró primero o el que compró el mejor servicio o implementó la mejor solución y salía en las revistas. Eso es lo que nos gusta. Y eso de verdad es parte de nuestro ADN como ingenieros de sistemas, ¿no? No, normalmente no nos fijamos en el gobierno, pues es sumamente relevante. Pero sobre todo, ¿en qué no nos fijamos nunca? ¿O cuál es el principal problema de ciberseguridad? La capa 2, la capa de configuración y operación, en donde está toda la parte que capaz no es tan visible, ¿no? Por la cual no nos van a felicitar, que básicamente es tener todo adecuadamente configurado y todo operado de la mejor manera posible. Higiene de TI, como les dije, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que tener? Capacidad de identificación de vulnerabilidades y remediación. Si no conocemos nuestras vulnerabilidades, ¿cómo vamos a corregir nuestros problemas? Así de sencillo. ¿No? Acá no hay mayor ciencia. Hay que tener claridad nada más. Y no es suficiente que contratemos a una consultora y nos haga una revisión al año, que es una foto. ¿Por qué? Porque ese tema es tan dinámico que tenemos que estar constantemente revisando y haciendo challenge y parchando. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que yo hago como parte de mi estrategia en donde trabajo? Hemos montado un servicio de revisión constante, en donde estamos constantemente todos los meses revisando cómo vamos evolucionando y cómo vamos mejorando nuestros indicadores, parchando. ¿Qué tenemos que hacer? Tener inventarios de activos claros, porque es lo que vamos a revisar, tener la visibilidad tecnológica necesaria, ¿no? Para poder detectar las diferentes vulnerabilidades en la infraestructura y sobre todo fortalecer las capacidades de remediación, porque es fácil identificar, es lo que también siempre digo, es fácil tener una herramienta de forma constante evaluando, pero lo difícil es arreglar, porque arreglar significa instalar un fix, un parche, probar, verificar que no haya problemas y recién de ahí decir, ok, tema cubierto o riesgo gestionado. Hay que gestionar de forma muy importante la obsolescencia, que es el principal problema. Las tasas de obsolescencia que yo he visto en las empresas en las cuales he trabajado están arriba del 15%, lo cual es bastante. No tengo idea cómo estará el sector público, pero es probable que los números sean mayores en cuanto a tecnología obsoleta. Entonces, es un tema que es bien importante revisar, ¿no? Y es importante tener, pues, backups y restore de sistemas críticos como parte de la capa de configuración y operación. ¿Cuál es el otro tema importante que tenemos que tener en cuenta?
la capa tecnológica, ¿no? La tecnología de ciberseguridad. ¿Qué cosas son relevantes? ¿Qué temas no son negociables? Uno, tener un multifactor de autenticación, ¿no? Un segundo factor de autenticación para ingresar a las redes de la empresa. Es inaudito o simplemente es un crimen ingresar a una red de una empresa con un usuario y una contraseña estática. ¿Por qué? Porque el phishing, como saben, es el principal vector de ataque y es por donde se compromete la información normalmente. Y si el ingreso es estático con usuario y contraseña, cualquier delincuente que obtenga unas credenciales válidas va a poder ingresar a la red de la compañía. Entonces, por eso es importante el multifactor de autenticación. Para poder prevenir temas de phishing, es importantísimo que para acceder a nuestro correo electrónico tengamos un doble factor de autenticación. Yo sé que todos ustedes deben tener una cuenta de Hotmail o una cuenta de Gmail. Si ustedes se conectan de un lugar que no es usual, ¿qué hace Gmail? Les dice, por favor, valida que eres tú. Hace un doble factor de autenticación, te manda un mensaje o te manda un correo a una cuenta alternativa que hayas registrado. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Es importantísimo. Otro tema clave que tienen que revisar o tienen que ver que esté implementado es el antivirus y el EDR. Y no solamente implementado, porque caemos siempre en que tenemos que tener el antivirus implementado y cuando hacemos una revisión decimos check, tiene antivirus. No, no. Tenemos que tenerlo desplegado al 100% de infraestructura, 100% de servidores, 100% de estaciones de trabajo, laptops o computadoras y 100% de celulares de la compañía. Tenemos, como les dije, que tener un PAM, un Privileged Access Management, para gestionar los usuarios administradores y tener adecuadamente segmentadas nuestras redes y sistemas críticos. Esto es lo mínimo que ustedes deben considerar en una capa tecnológica, que es lo que les pongo a la derecha, que se tienen que desplegar todas las tecnologías al 100% e identificar las nuevas tecnologías a ser implementadas también, ¿no? Hay muchos temas que se pueden hacer en ciberseguridad. No, no estoy diciendo que no hagan otras cosas más, hay que hacer más cosas, pero esto no es negociable. Esto es lo que sí o sí deben tener adecuadamente gestionado. ¿Y cuál es la cuarta capa? ¿No? Es la capa relacionada al monitoreo y respuesta a incidentes, y donde tenemos que tener, de ser posible, un CyberSOC contratado con un tercero que nos permita tener capacidad de detección 24/7/365 y de respuesta rápida, detección oportuna, tener montado un proceso de threat intelligence que básicamente, para explicarlo de forma sencilla para los que no son especialistas, es tener la capacidad de identificar cuáles son los riesgos mundiales en ciberseguridad y poder configurarlos en nuestra infraestructura para poder detectarlos rápidamente. Tenemos que tener una capacidad de respuesta a incidente con playbooks, que playbook básicamente es la forma bonita de decir protocolos de respuesta ante incidentes. Entonces tenemos que tener nuestros protocolos de respuesta ante incidentes, por ejemplo, para ransomware, por ejemplo, para phishing, por ejemplo, para escalamiento de privilegios. Esos son fundamentales. Y tenemos que tener capacidad de análisis de Deep y Dark Web, porque finalmente la ciberdelincuencia conversa en foros de ciberdelincuentes, ¿no? No conversa en los foros normales, ¿no? Entonces existe lo que es el concepto de la Deep y Dark Web, que no es, que es una forma oscura de entrar a, bueno, a ciertos repositorios de información, a ciertas redes que no es común entrar, no es normal entrar, donde se gesta todo, pues, los temas de ataques. Entonces tenemos que tener capacidad de visibilidad también ahí, que es parte de lo que deberíamos buscar. Y bueno, para terminar, ¿no? Ya les hablé de la ciberdelincuencia, les hablé de los principales conceptos, les hablé de la estrategia, lo que debería hacerse en las empresas, y acá les dejo un decálogo, ¿no? Para que le hagan challenge o reten a los ingenieros informáticos, al gerente de sistemas de la compañía o al gerente de ciberseguridad, al CISO, ¿no? Con 10 preguntas simples que pueden hacerles. Y que les den 30 minutos, ¿no? Para que respondan, ¿no? Uno, ¿cómo controlamos el acceso a la red? Explícanos. Cualquiera trae su laptop y se conecta, así de fácil, o tenemos controles. Nuestras redes están segmentadas. ¿Qué segmentamos? Lo crítico para nuestra empresa es accesible sin control. Segmentamos producción de desarrollo. Segmentamos nuestra red de backups. Segmentamos a los terceros o externos o a las empresas que se conectan a nuestras redes para ejecutar alguna función. Segmentamos nuestras redes Wi-Fi.
Un riesgo importante que tenemos que tener en cuenta es que nuestras redes Wi-Fi deben estar adecuadamente configuradas y si pueden evitar que estén conectadas a la red LAN, mucho mejor. Por ejemplo, en la compañía, si bien hay tecnologías que son LAN Wi-Fi, que son seguras y todo lo que podamos creer, desde mi punto de vista, una red Wi-Fi debería ser una red que tenga solamente acceso a Internet y desde ahí, a través de algún esquema tipo VPN, nos conectemos a la red interna, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con IoT en la pregunta número 3? ¿No? ¿La estás gestionando? ¿Sabes lo que tienes de IoT? ¿Conoces tu Shadow IT? El Shadow IT o TI en las sombras es otro concepto importante, ¿no? Es todo lo que no tenemos registrado o no sabemos que está en nuestras redes y que no conocemos, pero que finalmente es un riesgo potencial. Y les aseguro que mucho del IoT que se tiene en sus compañías es parte del Shadow IT que hay que gestionar. ¿Cómo se controlan a los superusuarios? A las cuentas de administrador. Ahí, ¿qué PAM tenemos? ¿O cuáles son los planes de implementar un PAM, un Privilege Access Management? ¿Por qué los USB están disponibles? ¿No? ¿Cómo controlan la fuga de información? Los USB son una fuente inminente de contagios de virus y ransomware también. La red Wi-Fi que les comentaba, ¿no? Parte de la segmentación está conectada a la red interna. ¿Cómo controlamos el acceso? ¿Cómo manejamos la obsolescencia? Aún tenemos Windows XP, que no me sorprendería que alguien lo tenga. Tenemos Windows 7 que ya está fuera de soporte. O tenemos algún Windows Server 2003, 2008 que está fuera de soporte. ¿Cómo lo estamos gestionando? ¿Cuáles son los planes? ¿Cómo nuestro proceso de parchado, nuestro proceso de higiene de TI? ¿Cuál es el porcentaje de avance mensual? Que demuestre los KPIs. ¿No? Eso, les aseguro que eso no lo va a tener, ¿no? Pero es lo que tenemos que pedirle, lo tenemos que ver, de gestionar. ¿Cuántos sistemas de información tenemos en la nube? ¿Cómo estamos gestionando esa información? ¿Cómo la estamos protegiendo? ¿Y cómo se monitorean las diferentes alertas y amenazas y los logs de nuestra tecnología? ¿Cómo gestionan sus focos, sus CERT? Entonces, yo los invito a que este breve decálogo se lo entreguen, le den 30 minutos delante de ustedes que lo respondan para ver si tiene todas las respuestas o sabe qué tiene que hacer en cada uno de los casos. Y ahí ustedes se van a dar cuenta claramente o de forma muy rápida si es que los temas de ciberseguridad son un tema que le preocupen o ocupen o es un tema de prioridad. Bueno, cumpliendo el horario es lo que les quería comentar. Muchas gracias por su atención y estoy presto a cualquier pregunta que puedan tener y espero tener la respuesta realmente, ¿no? Porque en este mundo de la ciberseguridad hay muchos temas interesantes que tenemos que gestionar. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Luis Guillermo Bach, por su participación y por brindarnos información fundamental sobre el tema. Queremos informarles a todos los usuarios que se encuentran conectados y conectadas que en este momento estamos compartiendo a través del chat una encuesta de satisfacción sobre nuestros eventos virtuales. Las y los invitamos a responder esta breve encuesta para continuar mejorando nuestras actividades de capacitación. Bien, ahora sí llegó el momento de darle paso a las preguntas del público. Primera pregunta. Después del ataque que sufrieron las entidades públicas, Asbank alertó que están comprometidas nuestras huellas dactilares. ¿Estas pueden ser utilizadas para suplantación de identidad? Ante eso, ¿cómo poder hacer frente a dicha vulneración y qué aconsejaría al sector bancario? Adelante, señor Bach. Bueno, esta pregunta es una muy buena pregunta y gracias por hacerla. Definitivamente las huellas pueden ser usadas para suplantar la identidad, ¿no? Existe lo que vemos en las películas acerca, por ejemplo, de estos dedos de goma que se usan para poder engañar a un lector biométrico, es una realidad, ¿no? Existen tecnologías que son más seguras que otras, ¿no? Pero si la empresa en la cual vamos a poner una huella dactilar tiene una tecnología que no es la idónea o no está certificada, podría ser suplantada la persona con una huella dactilar. Entonces, por eso es la problemática y la preocupación, ¿no? Y el comunicado que se ha enviado a nivel ASBAN, ¿no? Eso es viable, es factible, se puede hacer, no es ficción, y por eso es importante que se tomen las medidas a nivel sistema financiero para tener la mejor tecnología y poder garantizar la seguridad de los clientes financieros, ¿no? Bien, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer los usuarios y usuarias si estamos dentro de las bases de datos que fueron vendidas a organizaciones criminales? A Señor ver, Bach. sí, gracias por la pregunta. Lo que pasa es que de verdad son preguntas
no sencillas, ¿no? Muy interesantes. ¿Qué se puede hacer? Uno, ¿ya? Tenemos que indudablemente confiar en las medidas que están tomando los bancos para poder evitar posibles riesgos de seguridad con la información que haya sido comprometida, ¿no? Eso es lo primero. Segundo, es importante que siempre por cultura financiera nosotros estemos revisando siempre nuestras cuentas, ¿no? Porque finalmente no sabemos en qué momento podemos ser víctima de algún tipo de ataque, fraude o robo de información, ¿no? Tercero, es importante que al menos nuestras contraseñas siempre las estemos cambiando periódicamente, ¿no? Para poder buscar evitar que los compromisos de información que se puedan haber dado puedan comprometer nuestra información personal. Sin embargo, estoy convencido y tengo pues varios amigos en el sector financiero que los bancos están bastante bien eh, preparados y están extremando medidas para evitar cualquier situación de riesgo relacionado a estos compromisos de información que se han dado. Bien. Siguiente pregunta. ¿Hay alguna forma de minimizar la exposición de los datos públicos en una página web? Sí lo hay, ¿ya? Porque finalmente las páginas web que están orientados a mostrar datos públicos o datos obtenidos de forma fraudulenta pueden ser cerradas, ¿ya? Sin embargo, ¿ya? O podemos gestionar, se puede gestionar el cierre, los bancos pueden gestionar los cierres, por ejemplo. Sin embargo, eso no es factible en el Deep y Dark Web, ¿no? En donde donde está todos los repositorios de información que usan los delincuentes, ¿no? Entonces, toda información que se compromete, ya sea el país que sea, va a estar disponible siempre en el Deep y Dark Web, que es donde se vende y donde se venden los delincuentes, ¿no? Entonces, eso es algo que no se puede gestionar fácilmente, ¿no? Lo que esté visible para principiantes se va a poder gestionar y se va a poder cerrar. Pero ya cuando hablamos de delincuencia organizada, hay lugares donde esa información no puede ser removida, ¿no? Muchas gracias. Continuamos con las preguntas. ¿Cómo se podría proteger una tarjeta que se usa para compras por Internet? Ok. Eh, También muy buena pregunta. Lo primero que hay que hacer nosotros como usuario o cliente financiero es esa información nunca exponerla, ¿ya? ¿Y qué quiere decir no exponerla? No ingresar esa información en lugares donde no confiemos, ¿no? O lugares que parezcan fraudulentos, tomarle foto a nuestras tarjetas, ¿no? O desprendernos, o sea, tomarle foto a las tarjetas y enviarlas por WhatsApp o por correo, porque finalmente ahí está toda la información que puede ser usada para hacer fraude. Y ahora que con el tema de COVID se potenció el tema de las transacciones por proximidad o contactless, nunca desprenderse de la tarjeta. Esa pregunta es fácilmente respondida como en base a lo que he comentado, pero hay una segunda derivada. ¿Qué pasa si la información de mi tarjeta que fue ingresada, por ejemplo, en Amazon, es comprometida? ¿No? Entonces, por ejemplo, cuando hacemos compras online, esa información la ingresamos en una página web que tiene controles, pero ¿qué pasa si es comprometida en algún momento como se los mostré al inicio de la presentación? Ahí no vamos a poder hacer prácticamente nada porque simplemente esa información comprometida de número de tarjeta, fecha de vencimiento y código CVV va a poder ser utilizada por un delincuente. ¿Qué es lo que se tiene que tener en cuenta? Que el banco debe tener las herramientas necesarias de monitoreo y prevención de fraude para poder detectar una transacción anómala. Y eso está regulado. O sea, la superintendencia exige a los bancos que tengan capacidad de detección, ¿no? Entonces, si se da eso, no es un problema que pueda ser atribuido a nosotros como un descuido, sino es un compromiso de información en Internet en una página web, ¿no? El banco tiene que responder a ello, ¿no? Bien, nuestros participantes la verdad se encuentran muy interesados en su gran exposición, pero vamos a dar pase a la última pregunta. Teniendo en cuenta el constante cambio del entorno virtual, actualmente en el mercado peruano, ¿existe una buena oferta para capacitarse en ciberseguridad o se debe buscar en el extranjero? A ver, antes de responder esa pregunta, yo creo que basado en el tema de tecnología y en el tema de control, la ciberseguridad es uno de los temas en los cuales debemos poner más foco desde el punto de vista de crecimiento profesional. ¿Por qué? Porque como siempre le digo a mis amigos, yo que tengo 46 años, creo que me voy a jubilar a los 75 trabajando en ciberseguridad, ¿no? Porque hay
hay mucha necesidad de profesionales y de experiencia, ¿no? En cuanto a capacitarse, que es un consejo de amigos, ¿no? En cuanto a capacitación, existen ya diversas opciones a nivel Perú. Yo cuando llevé mi maestría en gestión de datos, no había una maestría en ciberseguridad aún en España, por ejemplo, ¿no? O era muy incipiente. Actualmente ya existen carreras online de maestría en ciberseguridad y existen maestrías locales en Perú. Por ejemplo, yo dicto en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en la UPC, la maestría de ciberseguridad, dicto el curso de estrategia, que es un poco lo que les he comentado el día de hoy, ¿no? Entonces, existe oferta, ¿no? Y existe mucha demanda también, ¿no? Entonces, es importante que lo tengan en cuenta y existen muchos temas especializados. No solamente hay que pensar en una maestría, hay que pensar en certificaciones y especializaciones, ¿no? Que son parte importante de garantizar que los que estamos metidos en el mundo cyber conocemos y tenemos certificaciones internacionales, que los invito a que investiguen al respecto a través de ISACA o a través de ISC al cuadrado, que son los que tienen las certificaciones más importantes a nivel mundial. Que yo los obtuve en algún momento también, que los tuve que obtener porque trabajé en consultoría y era parte de lo que ratificaba mis conocimientos, ¿no? Entonces creo que esa es la oferta de valor que hay y a lo que pueden apuntar. Bien, muchas gracias por la atención a las consultas, señor Bach. A continuación, le doy el pase al señor Marco Antonio Núñez de Prado, subdirector administrativo de la Escuela Nacional de Control, quien nos va a brindar unas palabras de agradecimiento final. Adelante. Bueno, la verdad que me he quedado con pocas palabras porque sí, estamos súper impresionados con toda esta excelente exposición que nos ha hecho nuestro amigo Luis Guillermo Bach. Solamente agradecerle nuevamente su participación y felicitarlo por la excelente presentación, su dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios, servidores públicos, así como de la ciudadanía en general. Muchas gracias, Luis, y esperamos contar con tu participación en la Escuela Nacional de Control. Gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes, para mí fue un placer. Espero haber podido aportar en base a mis conocimientos. Muchas gracias, Marco, y a toda la audiencia. Gracias. Claro que sí, muchas gracias, señor Bach. Muchas gracias también al señor Marco Antonio Núñez de Prado. Para finalizar, les recordamos que al término de las actividades programadas se otorgará la constancia de participación de cada evento a aquellas personas que hayan registrado su asistencia en las charlas y a los que hayan participado en los cursos de la jornada. De acuerdo con el cronograma establecido, las constancias serán enviadas a los correos electrónicos registrados en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la culminación de las capacitaciones, solo a aquellos que hayan asistido a las sesiones programadas. Asimismo, las y los invitamos a compartir su experiencia sobre nuestras conferencias en la sección de opiniones de nuestro Facebook, lo que nos permitirá mejorar y continuar con estas capacitaciones gratuitas. Muy buenas noches con todos y todas.